Un bendecido día, estimados estudiantes. Gracias por conectarse el día de hoy. Le damos gracias a Dios porque nos mantiene con vida, ¿verdad? Y pues nos va a permitir que este día sea un día lleno de bendición. Bueno, esta es nuestra segunda clase en la materia de biología. Si en tal caso en la conectividad llega a haber una interrupción por el tiempo, les pediría que nuevamente se vuelvan a conectar, ya que la materia de educación física también la voy a socializar como la semana pasada, ¿no? Bueno, y el tema en específico de esta semana, como ustedes pueden ver allí en la pantalla, justamente es un tema un poquito avanzado de acuerdo al curso en el que nos encontramos y es biomoléculas y alimentación, ¿no? Se han preguntado en algún momento ustedes, así como para hacer un repaso breve de qué fue lo que hablamos nosotros la semana pasada, ¿no? Hablábamos acerca de la biología y sus ramas, ¿no? Y de cómo influye en nuestro diario vivir. Incluso hablábamos de cómo nosotros hacemos biotecnología sin darnos cuenta, ¿verdad? O cómo la biología está inmersa en la educación, en la tecnología, en la salud, ¿no? Está inmersa de diversas maneras, pero no la hemos relacionado o no hemos caído en cuenta, por decirlo así, de cómo nosotros podemos influir desde nuestros espacios, desde nuestra comunidad, para darnos cuenta que realmente esto tiene un gran valor, ¿no? Y continúo, empiezo con una lectura súper breve, para mediante también ustedes puedan ir entendiendo, ¿no? Como les dije, que no sea una clase más, sino que sea algo para su conocimiento, que el día de hoy usted adquiera un nuevo conocimiento mediante la práctica también, ¿no? Y ustedes pueden ver allí en la lectura, dice biomoléculas y alimentación, la ciencia de los nutrientes que nos dan vida, ¿no? Las biomoléculas son compuestos presentes en nosotros los seres vivos, cumpliendo diferentes funciones esenciales para nuestro organismo. A través de los alimentos, como ustedes ya saben, ¿no? Nuestro cuerpo tiene la energía, los materiales y los nutrientes que necesita para vivir, ¿no? Entonces, específicamente biomoléculas y alimentación son los compuestos que están presentes en nuestro cuerpo, en pocas palabras, en nosotros los seres vivos, ¿verdad? Que cumplen diferentes funciones. Y previo a esto voy a empezar, no quiero aburrirlos y quiero compartirles un video súper pequeño, ¿no? Para que ustedes puedan observar y entender un poquito más acerca de lo que vamos a hablar en esta mañana. Aquí lo tenía para compartirles, ¿no? Sí, ya está en la pantalla. Voy a compartírselos y quiero que presten mucha atención. Biomoléculas. Las biomoléculas son moléculas que constituyen a los seres vivos. Estas a su vez están hechos de bioelementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y en este video hablaremos de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Carbohidratos. Glúcidos o hidratos de carbono son biomoléculas, las cuales son moléculas que constituyen a los seres vivos. La función principal de los carbohidratos es proporcionar energía de manera inmediata. La fórmula general de los carbohidratos es la siguiente. Estos los encontramos en los alimentos que nos aportan energía, por ejemplo, los azúcares, el pan, las harinas, las pastas, entre otros alimentos. Como Desde aquí ustedes ya pueden ir observando cómo el video nos va a ir mostrando un pequeño resumen, ¿verdad? De las biomoléculas que forman parte de estos elementos en nuestro cuerpo, ¿no? Las que nos permiten mantenernos con salud y con vida.
¿cuáles son esos alimentos? ¿En qué grupo están? ¿Verdad? Porque muchas veces, un ejemplo de la vida cotidiana, muchas veces decimos, o quizás les pueda pasar, es que cuando la gente comienza a tener una alimentación saludable, dice, la alimentación está compuesta, ¿no? Sabe que usted tiene que consumir cierta cantidad de carbohidratos, cierta cantidad de proteínas, de lípidos y no excederse. Pero ¿se han preguntado ustedes en algún momento cuáles son esos elementos? ¿Se han preguntado ustedes qué es eso que a lo mejor sí puedo o no puedo o de qué manera eso influye en nuestra salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ya se van dando cuenta que dentro del grupo de los carbohidratos, ¿qué son los carbohidratos? Ya, los carbohidratos, ¿para qué sirven? Para proporcionar energía de manera inmediata, ¿verdad? O como cuando alguien dice, es que me siento mal. Y han escuchado ustedes cuando alguien dice, pero necesita un dulce, dale un dulce para que reaccione, ¿no? O ponle alcohol, por ejemplo, ¿no? Creo que si no me equivoco, esto habla un poco de la presión también. Entonces, aquí miren, dicen que para dar energía así, de manera inmediata, están los dulces, están las harinas, ¿no? Y otros alimentos más. Entonces, aquí vamos a continuar viendo y por eso les digo que sí es importante para que usted adquiera nuevo conocimiento y pueda, pues, en algún momento poder debatir en un foro acerca de estos temas. Dijimos, los carbohidratos nos aportan energía de manera inmediata. Cuando consumimos carbohidratos más de lo necesario, es cuando se almacenan convirtiéndose en lípidos. Cuando queremos bajar de peso y vamos con el nutriólogo, Nuevamente, le pongo una pausa para que ustedes vayan entendiendo. Miren qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede, como dice el video, cuando nosotros nos excedemos en carbohidratos? ¿No? Entonces aquí vemos en la imagen a una persona, pues podríamos decirlo así, con un peso ideal, ¿verdad? Con un peso ideal, miren, es una persona, podría decir delgada o no tan delgada, y consume carbohidratos. Pero si la persona se excede en carbohidratos, ¿qué pasa? La segunda imagen, ¿no? Aumenta su peso, aumenta su grosor, ¿no? Entonces, y esto tiene un nombre, esto se convierte en lípidos, ¿no? Entonces ya saben ustedes. de los primeros alimentos que nos controlan son los carbohidratos. Cree un hermoso sitio web en minutos, sin necesidad de programación o diseño. La unidad de los carbohidratos son los monosacáridos, de donde las moléculas generalmente están en forma cíclica, y estas varían de acuerdo al número de carbonos que tenga la molécula. Una forma de clasificar a los carbohidratos es por el número de monosacáridos. Estos se pueden clasificar en carbohidratos simples, por ejemplo, los monosacáridos, que son los carbohidratos más simples, de donde recordemos que el prefijo mono quiere decir uno, es decir, estos carbohidratos tienen un sacárido. La glucosa sería un buen ejemplo de monosacárido simple. También tenemos a los disacáridos, que son la unión de dos monosacáridos unidos por un enlace glucosídico. Un ejemplo sería la lactosa. Los carbohidratos simples son biomoléculas que nuestro cuerpo puede absorber fácilmente. También tenemos a los carbohidratos complejos, que estos son los polisacáridos, los cuales son la unión de un gran número de monosacáridos simples, como por ejemplo el almidón. Para estos carbohidratos a nuestro cuerpo les cuesta más trabajo poder absorberlos. Aquí le pongo pausa un momento y me gustaría hacer así nuevamente una observación, como le hice al principio. Gracias a quienes se conectaron. Voy a retroceder un poquito nomás, para ser un poquito breve. Hablábamos hoy día acerca de las biomoléculas, ¿verdad? Y la alimentación. Y justamente en el video yo mencionaba a los compañeros que Es la primer decir, estos biomolécula carbohidratos presente, tienen
Y la alimentación, perdón, déjenme retroceder, encontrar esta Los partecita. carbohidratos son los monosacáridos. Está, déjenme Lo que vemos retroceder. Aquí está. Ya, y justamente yo hablaba, les decía a ustedes, ¿no? Que la primer biomolécula presente en la alimentación son los carbohidratos. Se preguntarán ustedes, pero ¿cuál es ese grupo? O a lo mejor, ¿cómo yo sé cuál es el alimento que yo debo complementar en mi alimentación, pero no debo excederme porque ustedes ya saben qué pasa si exceden eso, ¿no? Entonces mencionábamos que dentro de eso, los carbohidratos son los alimentos que proporcionan energía de manera inmediata, ¿verdad? Y aquí vemos qué es lo que pasa, donde está esta persona, que ustedes pueden ver ahí en la pantalla que estoy señalando, qué es lo que pasa cuando yo consumo carbohidratos de manera controlada. Pero ¿qué pasa si yo me excedo, verdad? Con esta biomolécula, pasa a esta imagen que ustedes ven aquí. Aumenta mi peso, ¿verdad? Cambia quizás mi rutina y esto se convierte en lípido. Ya vamos a ver qué es lípido. Me adelanto un poquito a la parte del video que dije que quiero que le presten mucha atención. Y aquí ustedes se van a dar cuenta qué es lo que pasa muchas veces a diario, o quizás puede haberles pasado en algún momento, cuando ustedes han escuchado que alguien dice, es que soy intolerante a la lactosa, o tengo elevada la glucosa, ¿verdad? Entonces ustedes ahí pueden darse cuenta que eso tiene mucho que ver con los carbohidratos, ¿no? Voy a continuar. Los carbohidratos a nuestro cuerpo les cuesta más trabajo poder absorberlos. Como ya dijimos, la fórmula general del carbohidrato es esta, la cual nos puede dar dos tipos de grupos funcionales: el grupo aldehído o el grupo cetona. Por lo tanto, si tenemos carbohidratos con el grupo aldehído, este será clasificado como una aldosa. Y si tiene el grupo cetona, entonces se clasificará como una cetosa. La última clasificación que tenemos es para nombrar a los monosacáridos. Esto es de acuerdo al número de carbonos que tenga esta molécula, donde empezaremos con un prefijo que va en griego y con la terminación de un sufijo que es osa. Este carbohidrato, por ejemplo, tiene 3 carbonos, por lo tanto, este sería una triosa. El siguiente tiene 4 carbonos, que será una tetrosa. El siguiente con 5 carbonos es una pentosa. El siguiente con 6 carbonos es una hexosa. Y también tenemos un monosacárido con 7 carbonos, que este será una heptosa. Entonces, como te estaba diciendo, desde que me cambié de lectura me he sentido empoderado. Puedo estudiar cuando quiero. Proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Aunque las proteínas tienen funciones muy importantes en nuestro cuerpo, una de las funciones principales es brindar soporte y estructura a las células. Esto es muy importante porque las células son la unidad fundamental de los seres vivos. Porque las células, si se juntan y se agrupan, forman tejidos. Y estos tejidos, si se forman y se agrupan, forman órganos. Entonces también podemos decir que las proteínas forman tejidos. La unidad básica de las proteínas son los aminoácidos. Y estas son moléculas orgánicas que se unen para formar a las proteínas. En pocas palabras, los alimentos, como ya hablamos de los carbohidratos, que son los que nos dan energía, ¿verdad? A nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué aportan los alimentos que tienen proteínas, ¿no? Aquí justamente nos dice cuál es la función principal, ¿no? Brindar soporte y estructura a las células.
Ya en anteriores clases de los periodos anteriores también hablábamos acerca justamente de las células, ¿no? Que son las células, ¿verdad? Es algo que las células son tan diminutas que forman órganos que la única manera de poder observarlas cuando pasa algo en nuestro cuerpo es mediante un examen y el examen lo observa mediante un microscopio, ¿no? Entonces, si las células conforman tejidos, ¿qué conforman los tejidos? Conforman órganos, es decir, que por medio de las proteínas, nuestros órganos en nuestro cuerpo humano se mantienen en buen estado de salud. A su vez, los aminoácidos están hechos de los siguientes grupos funcionales: un grupo amino y un grupo carboxilo. Existe una gran variedad de aminoácidos, y estos, cuando se juntan en cadenas muy largas, se forman las macromoléculas, que en este caso son las proteínas. Como ya dijimos, las proteínas son de suma importancia para los seres vivos, y para formar a las proteínas se necesitan de los aminoácidos, que se unen mediante enlaces peptídicos. Para formar a las proteínas se necesita de la información necesaria para poder hacerlo, y esta se encuentra en el ADN. Pero recordemos que necesitamos a los aminoácidos para poder hacerlas. Y estos aminoácidos los podemos fabricar nosotros en nuestro organismo, o también los podemos obtener a través de los alimentos. De aquí podemos decir que los aminoácidos no esenciales son los que nuestro cuerpo puede sintetizar, mientras que los esenciales son aquellos que se obtienen a través de la alimentación. Una fuente importante donde podemos encontrar a los aminoácidos está en los derivados de los animales, como por ejemplo la carne, la leche, el huevo, el pescado, aunque también se pueden encontrar en cereales y legumbres. Si nos vamos a la célula, en ella se encuentran los ribosomas, las cuales son estructuras encargadas de sintetizar a las proteínas mediante los aminoácidos. Las proteínas se pueden clasificar de acuerdo a su estructura. Proteínas primarias, que estas son las cadenas largas de aminoácidos. Secundarias, las cuales son cadenas largas de aminoácidos con pliegues debido a las interacciones entre los hidrógenos, formando puentes de hidrógeno. Estas proteínas generalmente están en forma de hélice. Proteínas terciarias. Esta es una proteína con más interacciones entre los aminoácidos y existen más pliegues debido a sus hélices alfa. Estas proteínas pueden tener estructura de tipo fibroso o de tipo globular, que esto es algo esférico. Finalmente tenemos a las proteínas cuaternarias, las cuales son la unión de varias cadenas polipeptídicas, y por lo tanto tienen demasiadas interacciones entre los aminoácidos. Lípidos, también conocidos como grasas, son biomoléculas las cuales tienen la función principal de almacenar energía. Los lípidos son biomoléculas formadas principalmente por carbonos, hidrógenos y oxígenos, aunque también pueden contener nitrógeno, azufre o fósforo. Las características generales de los lípidos son que estas biomoléculas son insolubles en agua, y estas pueden ser de dos tipos: aceites de origen vegetal o grasas o sebos de origen animal. Quiero recalcar que en esta partecita del video está explicando el por qué son los lípidos. Y si ustedes recuerdan en el video principal, en la parte principal del video, nos nombraba qué son los lípidos, ¿verdad? Que los lípidos justamente se forma cuando nosotros nos excedemos en carbohidratos, ¿verdad? Entonces aquí ustedes van a ir comprendiendo el por qué. La forma más simple de los lípidos son los ácidos grasos.
los cuales son cadenas largas unidas a un grupo carboxilo en un extremo. Y estos pueden clasificarse como saturados o insaturados. Se clasifican como saturados cuando los enlaces entre los carbonos son simples, ya que recordemos que el carbono puede formar 4 enlaces. Si quisiéramos agregar otro átomo a la molécula, no podríamos hacerlos porque los enlaces ya estarían ocupados, es decir, ya están saturados. Si hablamos de ácidos grasos insaturados, nos referimos a las moléculas que cuentan con dobles o triples enlaces, ya que si quisiéramos adicionar otros elementos a la molécula, bastaría con romper esos enlaces extras para poder adicionar más elementos. Es por eso que esta molécula sería insaturada. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo. Los lípidos se clasifican en saponificables y no saponificables. Para entender esta clasificación debemos de saber qué es la saponificación. Y este es un proceso donde los lípidos reaccionan con una base para poder formar jabón y glicerina. Los lípidos saponificables a su vez se clasifican en simples y complejos. Dentro de los lípidos simples tenemos a los glicéridos y a los séridos, mientras que para los lípidos complejos tenemos a los fosfolípidos, los cuales son ácidos grasos unidos a un grupo fosfato, y también entran aquí los glucolípidos, los cuales son lípidos unidos a un glúcido o un monosacárido. Para el caso de los lípidos no saponificables, tenemos a los esteroides, que son grasas derivadas del colesterol provenientes de tejidos musculares, los terpenos, que estos se encuentran en los aceites derivados de algunas plantas o frutas, y las prostaglandinas, las cuales vienen de la familia de los lípidos que son consideradas como unas hormonas. Finalmente, nombraremos algunas otras características generales de los lípidos. Una de ellas es que mantienen la temperatura corporal, constituyen membranas de órganos y tejidos, transportan proteínas y producen textura y sabor a los alimentos. Si te gustó este video, dale like. Si ustedes pudieron ver aquí en el video, justamente, quizás cuando se conforman en lípidos, nos puede perjudicar en cierta parte a nosotros, pero dándonos cuenta, también benefician a otros seres vivos, como por ejemplo los animales, ¿verdad? Vimos justamente en la última imagen que por medio de los lípidos se puede mantener la temperatura corporal, y aquí pone un ejemplo en los animalitos, ¿verdad? Como por ejemplo cuando dicen, pero ¿cómo puede cierto animal en el mundo aguantar, por ejemplo, en este caso, tanto frío, ¿no? O como ustedes pueden ver la imagen, dice aquí que cuando se conforman los lípidos, porque quizás al principio también pudimos haber escuchado y decir, no es que es que algo en nuestro cuerpo se convierta en lípido, es peligroso, pero bueno, sí da un beneficio, como ustedes pueden ver allí. Ayuda a constituir membranas de órganos y tejidos, transportan proteínas y producen textura y sabor de los alimentos, ¿no? Entonces espero hayan podido comprender un poco el video. Vuelvo nuevamente a la diapositiva que justamente les decía que para iniciar se las compartía, ¿no? Y justamente el tema, ¿no? Como es hoy día, biomoléculas y alimentación. Y justamente en la imagen, como ustedes ven allí en la pantalla, está resumido el tema dentro de biomoléculas y alimentación, las diferentes biomoléculas que forman parte de esto. La primera es los carbohidratos, la segunda son las proteínas, las terceras son los lípidos y la cuarta son las vitaminas, ¿no? Pero en muchas ocasiones usted escucha que esto forma parte de nuestro cuerpo, pero ¿será que usted sabe
o solamente escuchó y dijo, es que yo sé que a lo mejor el pollo puede ser una proteína, ¿no? Pero bueno, vamos a indagar un poquito en esto. Aquí vemos en imagen, aquí vemos las biomoléculas representadas en nomenclaturas, ¿no? Pocas palabras, aquí vemos también la química y la física, ¿no? Continúo, ya lo vamos a ver más adelante. Y aquí vemos cómo puede estar distribuida en nuestro cuerpo. Una vez que forma parte de la alimentación de nuestro diario vivir, vemos aquí cómo de qué manera va a influir, ¿no? Continúo, ya se los voy a explicar también más adelante. Y justamente en esta imagen de aquí, y en el video también mencionó mucho, que las biomoléculas tienen mucho que ver con los bioelementos. Y ustedes vieron allí, justamente aquí vemos un poquito de química. Se han de preguntar ustedes, ¿pero qué significa cada una de esas letritas? Sé que decía nitrógeno, sé que decía fósforo, pero ¿qué tiene que ver eso? O también lo escuchan a diario vivir en el doctor o en alguien que está diagnosticándole algo. Es que a lo mejor esto está fallando o estás excediéndote en esto, ¿no? Pero ya se los voy a explicar. Justamente lo puse aquí para que ustedes puedan entenderlo un poquito, ¿no? Para que sea de su conocimiento. Bioelementos. ¿Qué son también los bioelementos dentro de las biomoléculas? Ven ahí en la pantalla, pueden ir leyendo. Son los elementos químicos esenciales que forman las biomoléculas y permiten el funcionamiento de los seres vivos. Entonces aquí vemos un poquito de química. Ustedes ven ahí, miren, cuando ustedes vean la letrita, ustedes pueden ir viendo qué significa. Aquí yo lo puse justamente para que lo entiendan. Nomenclatura y función, ¿para qué sirven? Por ejemplo, la C, cuando ustedes vean en su examen, ¿no? De sangre, lo suelen ver y hacen de preguntar a ustedes, ¿pero qué es esto? No sé qué significa. Entonces, miren, la C significa carbono. ¿Y para qué sirve el carbono? Aquí está la función y aquí vemos un ejemplo en imagen. Es la base principal de la biomolécula, ¿no? ¿Qué es la biomolécula? Son todos los bioelementos que forman parte de la alimentación. Ya, forma estructuras como carbohidratos, proteínas y lípidos. Y aquí vemos un poquito, ¿no? Aquí vemos lo que es lo que es celular, de la célula. Vemos lo que son las proteínas y justamente vemos cuáles son los alimentos que influyen en el carbono. Cuando ustedes vean la letrita en algo, ¿no? La H solita significa hidrógeno. Significa hidrógeno. ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función del hidrógeno? Forma parte del agua y de casi todas las biomoléculas. Ayuda en reacciones químicas y producción de energía, ¿no? Y aquí vemos justamente también cuál es la nomenclatura del agua, ¿no? H2O. ¿Ya? Continúo y cuando ustedes vean la O solita, significa oxígeno, ¿no? Oxígeno. Y justamente, ¿cuál es la función del oxígeno? ¿Para qué nosotros la tenemos presente? Es fundamental para la respiración celular y obtención de energía, es decir, que es esencial. El oxígeno no puede faltar en nuestra vida, ¿verdad? Entonces es muy importante. Y ahí vemos la imagen justamente de dónde están nuestros pulmones. No puedo diferenciar muy bien cuál sería la otra imagen, ¿no? Pero ahí ustedes están viendo. Me conectar mi computadora. Continúo. Y cuando ustedes vean la letra N chiquita ahí, ¿no? Ustedes ven ahí en la pantalla, ¿qué significa? Nitrógeno, ¿no? Significa nitrógeno. ¿Y cuál es la función del nitrógeno? ¿Para qué sirve? ¿Cómo influye en nuestra alimentación, en nuestra vida? Aquí nos dice que está presente y principalmente en las proteínas y ácidos nucleicos, como en el ADN y el ARN, ¿no? Continúo y cuando ustedes vean la P solita, estamos viendo un poquito de química, ya significa fósforo. O como cuando, por ejemplo, ha escuchado usted que dice, es que te falta fósforo. ¿Han escuchado ustedes? ¿No? Entonces dice aquí, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la función? Aquí nos dice que es importante para los huesos, dientes. No pude indagar un poquito, pero ya se los voy a dejar como tarea. ¿Cuál es la molécula ATP? Que es sumamente importante, que justamente almacena energía. Y por último vemos la S. ¿Qué es la S? Azufre. ¿No? ¿Cuál es la función? Participa en algunas proteínas y ayuda al buen funcionamiento celular, ¿no? Entonces espero esto sea de su conocimiento. Ustedes pueden ver aquí en la pantalla también, ¿no?
que son, en pocas palabras, los bioelementos son elementos químicos que forman nuestro cuerpo y las biomoléculas necesarias para vivir, donde se encuentran en las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, las vitaminas, las células del cuerpo, ¿no? ¿Ya? Miren ustedes aquí un dato importante en la parte de abajo. Dice, los bioelementos trabajan juntos para mantener la vida. Forman estructuras, producen energía, reparan tejidos y regulan procesos vitales, ¿no? Entonces, algo sumamente importante y muy bonito para nuestro conocimiento. Continúo, y aquí está el primero. Justamente aquí está el primero, ¿no? ¿Cómo influyen o qué son? No sé si de pronto alguien que esté presente puede ayudarnos con la lectura y desee participar. Ya, dejo de compartir, ahí les comparto otra vez, ¿no? Bueno, entonces continuamos, ¿no? Justamente aquí les compartía lo de los carbohidratos. Estimados estudiantes, si se llega a cerrar la conexión, les envío nuevamente el enlace para que se conecten, ¿ya? Ya, carbohidratos. Bueno, como ustedes pudieron ver anteriormente, los carbohidratos son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya ustedes vieron para qué sirven, ¿no? Su función principal es proporcionar, ¿no? Justamente, perdón, aquí está, proporcionar energía inmediata al organismo. Ya saben, ¿qué son los carbohidratos? Son los que proporcionan energía inmediata a nuestro organismo, especialmente para el cerebro y los músculos, ¿no? Se encuentran en nuestros alimentos de consumo diario. Y aquí justamente puse un ejemplo donde dice, ¿dónde se encuentran? ¿Cómo yo sé que tiene carbohidratos? ¿No? Aquí hay un ejemplo, los encontramos en los cereales como el arroz, la avena, el maíz, el trigo, panes y pastas, en pocas palabras, fideos, tubérculos, como puede ser aquí, eso ya es una clasificación, ¿no? De los vegetales. Papa, yuca, camote, en las frutas, en los azúcares y dulces. Un dato importante dentro de los carbohidratos es que no podemos excedernos, ¿no? No podemos excedernos. Entonces aquí donde dice importante en la parte de abajo, dice aquí, el consumo del carbohidrato debe ser equilibrado, ¿verdad? Es decir, que yo no me puedo exceder con estos alimentos, ¿no? Hay que saber elegir para que nos mantenga con buena salud. Ya, tipos de carbohidratos, pueden ver allí ustedes que son tres principalmente. Los carbohidratos simples, justamente eso también lo decía en el video. Los carbohidratos complejos y las fibras, ¿no? ¿Cuáles son los simples? Ya, ahí son los que transmiten energía inmediata, como por ejemplo el azúcar, miel, frutas, ¿no?